Bienvenidos a las conferencias del Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur. Esta conferencia fue grabada en la ciudad de Pilar, Buenos Aires, el 5 de marzo, en el marco de la 21ª Jornada de Perfeccionamiento Docente, FADES 2026. En esta ocasión presentamos el tema Fundamentos para una teología de la educación teológica, a cargo de la doctora Elizabeth Sendek. Te invitamos a escuchar, reflexionar y seguir creciendo en el llamado a formar con excelencia y compromiso. Muchísimas gracias y gracias por extender la invitación para compartir con ustedes en esta tarde. ¿Por qué es necesario pensar en el fundamento teológico para la educación teológica? Eso suena como redundante, ¿cierto? Pero no lo es. Cuando nosotros hablamos de educación teológica, estamos hablando de dos universos que se encuentran. Estamos hablando de algo que debe ser ambas cosas, debe ser educación. Entonces se debe pensar en el conocimiento, la naturaleza del conocimiento, de dónde proviene el conocimiento, quién conoce, cuál es el objeto del conocimiento y cuál es el propósito del conocimiento. Pero también es teológica. Entonces tenemos que pensar en esas cosas, en lo que uno diría que sería una aproximación epistemológica, teológica, porque si no, simplemente uno invita a un excelente exponente de teorías educativas y con eso nos bastaría. Yo no sé cuán excelente soy como exponente de teorías educativas, pero sí quiero decirles que lo que voy a compartir con ustedes surge de esa preocupación mía de que la educación teológica sea teológica y sea educación. Surge de diálogos informales con muchos colegas en América Latina y en otros lugares sobre qué significaría tener una teología de la erudición en términos de la fe, de la erudición cristiana. Y hace unos años el Seminario Teológico Centroamericano me invitó para dar una serie de charlas a los estudiantes de un programa de educación doctoral de educación teológica, y fue mi primera, esto sí me está cayendo, mi primera oportunidad de empezar a hilvanar mis ideas sueltas y como a organizar lo que había leído, lo que había investigado, mis noticas por ahí, en tratar de tener una cosa coherente para presentarles a ellos. Y lo que voy a hacer esta tarde es seguir hilvanando. Esto es como una colcha, no es una colcha de retazos, pero no es un vestido terminado. Es seguir en el proceso de tratar de entender. Yo pretendo, de las muchas preguntas que se pueden hacer en torno a la epistemología y lo que sería una epistemología informada por la reflexión bíblico-teológica, quiero tocar dos puntos esta tarde. Primero, sí, el fundamento bíblico-teológico para una epistemología, y luego el propósito del conocimiento. Yo reconozco que tengo una deuda muy alta con quienes han escrito sobre el desarrollo de una mente cristiana y sobre la educación teológica, y mayormente en el mundo angloparlante y en el mundo católico, porque los católicos llevan siglos pensando la educación. Y lamentablemente en el mundo protestante latinoamericano, por razones que no vamos a explorar, en esa reflexión todavía estamos en deuda. Quiero aclarar que cuando hablo de una epistemología, me estoy refiriendo al conocimiento en general y luego al conocimiento teológico, y básicamente para explorar, mire, ¿de dónde sale? ¿Qué es lo que se puede conocer?
filosóficamente uno diría el alcance del conocimiento. ¿Quién conoce? Ustedes están mirando ahí la naturaleza del conocimiento. Y como mencioné, también el propósito del pensamiento. Vamos a empezar por el principio. Toda buena reflexión teológica empieza por el principio. ¿Y cuál es el principio? ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? En el principio creó Dios. Es decir, Dios era ya antes del principio. Hay otro libro que empieza en el Nuevo Testamento haciendo eco y también empieza en el principio. Ustedes son los profesores del seminario, díganme cuál. El Evangelio de Juan. Con la aprobación de mi esposo, conviví con ese señor Juan, más o menos unos 14 años, mientras era profesor en el seminario y enseñaba literatura juanina, y luego mientras escribía un comentario del Evangelio de Juan. Entonces, les voy a leer lo que aprendí junto con ese señor de las primeras cositas que dice. En el principio, y está haciendo eco a Génesis, ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada llegó a existir. Esas son afirmaciones de calibre mayor. Porque uno se encuentra con que el punto de partida para todo en la fe cristiana es la idea de que Dios existe. Y que Dios existe como la primera realidad de todas las realidades, que es el único que existe en forma autónoma, es decir, que no le debe la existencia a nadie y no necesita a nadie ni a nada para existir. Y que ese Dios que existe lo vemos luego revelándose como infinito y personal. Ese remontarnos a un tiempo anterior a la creación y a la historia nos hace reflexionar y reconocer que todo empieza con quien no tiene principio. Y sigo insistiendo, para el cristiano y para su teología, ese es el punto de partida para toda buena reflexión teológica. Dios es. Si no, estamos hablando un discurso que no tiene fundamento. Juan nos lleva un poquito más allá y nos dice que sin aquel quien era antes del principio y que es Dios y estaba con Dios, la realidad como la conocemos, la creación, no existiría. Entonces no habría nada para conocer. En ese sentido, se puede decir que una epistemología teológica empieza con la afirmación, y perdonen el vocabulario un poquito filosófico, pero con una afirmación ontológica, una afirmación que tiene que ver con los seres. Es decir, que lo que es antes, que uno tiene que pensar, antes de pensar en conocer, uno tiene que pensar en de dónde viene lo que se puede conocer y tiene que reconocer que ese origen que está en Dios
estableció lo que se puede conocer y a quienes se puede conocer. Eso es fundamental. Uno quita a Dios de la ecuación y entonces la posibilidad, vamos a la anterior, el objeto de conocimiento, que tiene que ver con la realidad creada. Quiten creada ahí. ¿Y con qué se quedan? Realidad. ¿Qué clase de realidad si uno quita que es creada? ¿Perdón? Claro, uno se queda con algo que sí está ahí, que se puede conocer, pero que es suficiente en sí mismo y que dicta sus propias normas para ser conocido, porque su existencia es autónoma. Y por eso nos venden la idea de que el conocimiento científico, con determinada metodología, el método científico, es el único conocimiento posible y real. Y nos tragamos eso. Entonces los hermanos y las hermanas llegan al colegio o a la universidad y les salen con ese discurso y dicen: en la iglesia me engañaron y yo lo que tengo que aprender es a pensar científicamente y críticamente, si uno estudia humanidades, porque finalmente eso que hay ahí para conocer tiene su propia existencia y no tiene nada que ver con lo que a mí me han enseñado en la iglesia. El punto de quiebre no es que a uno le digan que hay evolución. El punto de quiebre es que a uno le digan que la manera correcta de conocer tiene que ver única y exclusivamente con el objeto del conocimiento. Y que ese objeto tiene existencia propia. Ese es el punto de quiebre. Claro, para nosotros, esa realidad creada, si tomamos bien en serio dónde empieza nuestra teología, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O en el lenguaje de Juan, que nada existe sin que Él lo hubiera creado. Para nosotros, entonces eso significa que cuando nosotros nos embarcamos en el conocimiento de la realidad creada, nos embarcamos en una aventura de celebración de quién es el creador. Que cuando animamos a los chicos y a las chicas, estudia, aprende desde los distintos campos del conocimiento, estamos diciéndole: exploren la creación del creador, que es digna de ser conocida y explorada y analizada y entendida. Y cuando les decimos que aprovechen la oportunidad de estudiar, no solo porque en Argentina las universidades son gratis, ¿cierto? Las universidades públicas. Pero cuando se paga universidad privada y en otros países, el argumento de los padres, aún los padres cristianos, es: estudia porque a mí me cuesta mucho mantenerlo en la universidad. No, estudia porque así celebra el Creador. Estudie porque tiene la posibilidad. Y cuando es el estudiante de teología, ahorita vamos a ver cómo va el discurso. Y eso no es solamente discurso de Juan y discurso de Génesis. Ese es un discurso que Pablo articula en una manera extraordinaria en el primer capítulo de la carta a los Colosenses, donde hay un himno que tiene una cristología exaltada, que abarca toda la creación y todo lo que existe.
yo no me voy a detener tanto en eso, pero en ese himno que va del versículo 15 al versículo 20, la primera estrofa y la segunda estrofa están unidas por el versículo 17, que une al que es la imagen del Dios invisible que ha creado todo y que lo ha creado para Él, con el que es redentor de todo y es el primogénito también de la segunda creación. Pero el versículo 17 les voy a citar. Él es antes de todas las cosas. ¿Hemos oído eso en otras dos partes ya, cierto? Todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. No es solo que el orden creado le debe su existencia a Dios, es que tiene coherencia, es que tiene cohesión en Cristo, quien finalmente es cabeza de todo y primogénito de todo. Esa bisagra de que todas las cosas, y se repite en esos versículos, todas las cosas muchísimas veces, no tiene significado aparte de Dios. Y permítanme leerles las implicaciones que un filósofo cristiano dice de eso. El concepto bíblico de la creación le confiere santidad a todas las esferas de la naturaleza y a la historia y a la cultura humana. Todo en la naturaleza y en la historia tiene un papel en el desarrollo de sus propósitos y en la manifestación de su gloria. Para el cristiano, ni la naturaleza ni la historia son autogeneradas, autómatas, autosostenibles o autoexplicadas. Por tanto, nos acercamos a la obra de Dios, exploramos sus misterios y canalizamos sus potenciales con humildad y a la vez con osadía. Las ciencias naturales y sociales nos plantean perspectivas antiguas y nuevos horizontes. En las humanidades lidiamos con preguntas trascendentales y luchamos para expresar nuestros valores y creencias con una precisión y belleza que honren la santidad de la vida. El descuido del tipo de educación que nos ayude a entender y a apreciar el mundo de Dios solo demuestra una forma superficial de pensar o una incredulidad aterradora. Casi todos aquí son pastores y superintendentes y son oficiales de la iglesia del Nazareno. Todos ustedes tienen que ver con escuela dominical en alguna medida. Algunos de pronto son maestros de escuela dominical. ¿Qué les enseñan a sus niños con relación al principio? A veces las historias que a uno le cuentan en la historia, en la iglesia, en la escuela dominical, parecen más fábulas que verdad. Entonces le cuentan a uno el cuentico de la creación y le ponen musiquita y toda la cosa y pueden poner animación, pero nunca le dicen a uno qué significa eso. ¿Qué significa que Dios es creador? Para el chiquito que está empezando el colegio, para el que está en la escuela primaria, para el que está en la escuela entrando a la escuela secundaria, cuando hablamos ya con los jóvenes. Nada más ni nada menos de lo que yo acabo de leerles. Y no enseñar eso
es no enseñarles a apreciar tanto de lo que el Creador ha hecho, y de veras los enseñamos a pensar que es fábula o a ser superficiales. Tenemos una responsabilidad aterradora. Y si estamos formando a gente en el seminario que son o van a ser pastores o van a trabajar con jóvenes, tenemos la responsabilidad de pensar, mires que todo empieza con que Dios era y Dios hizo, que hay esta creación. Tenemos la responsabilidad de conocer, de celebrar, por eso uno va al colegio, para agradecer y honrar a ese creador y para vivir en esa creación de manera que lo honre a Dios. Pero el conocimiento tiene otro objeto desde la perspectiva bíblica, y ese es Dios mismo. Y aquí ya nos metemos en materia nosotros, hablando del conocimiento teológico. No solo la realidad creada es susceptible de ser conocida, Dios mismo anhela ser conocido. A mí me causa mucha gracia cuando hay personas que me vienen a... Yo no soy consejera, yo tengo personas con las que camino en el camino de la fe como coperegrinos, pero yo no soy una consejera, yo no soy terapeuta. Pero algunas personas, algunos amigos vienen y dicen, no, es que, ¿dónde está? Es que para conocer a Dios, es como qué tragedia tan grande tratar de entender lo que Dios quiere y lo que Dios hace. Es como si Dios jugara a las escondidas. Y entonces Dios te dijera en la Biblia, anden según mis preceptos y según mi voluntad, pero después se escondiera y nos pusiera acertijos a ver si los adivináramos. Y como si fuera un laberinto a ver si logramos salir de la cosa y al final sí vamos a saber qué es lo que quiere Dios. No, Dios no es así. Dios se ha dado a conocer. No tenía que hacerlo. No necesita ser conocido para existir. Y se deleita en darse a conocer. Y nos invita a que lo conozcamos. Mire, si Dios fuera un invento nuestro, lo habíamos inventado de otra manera. Él mantendría su misterio y su dignidad por allá para que solo lo conocieran los iniciados y nadie más lo conociera, porque así mantendría su poder y su misterio. Pero no es así. Busca ser conocido. Nada más pensemos en el principio de la carta a los romanos. ¿Y qué es lo que nos dice? Mire, que lo que se puede conocer de Dios, hay una manera de lo que se puede conocer a Dios, es evidente que Él desde su creación ha mostrado sus cualidades invisibles, ha mostrado su poder eterno, ha mostrado su naturaleza divina, que se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Eso es lo que llamamos aquí en el centro la revelación natural, en términos de la teología. Que en la creación es posible reconocer el poder, reconocer la deidad de Dios, y que nos invita, imagínense, y que ya eso nos invita a que nosotros celebremos y a que nosotros lo adoremos. Y que precisamente porque los seres humanos nos rehusamos a ese conocimiento que nos ha dado, que es posible tener de Él a través de la creación, la ira de Dios
se viene revelando. Porque el desconocimiento del que se ha dado a conocer tiene consecuencias. Uno termina viviendo en la impiedad y la injusticia. Tengan eso en mente, que el desconocer las cosas fundamentales que Dios reveló a través de su creación tiene consecuencias morales y sociales. Yo sé que sabemos eso, pero a veces es como si no lo supiéramos. Tiene consecuencias, porque conocer o no conocer a Dios siempre se manifiesta en la manera como vivimos. Y yo sé que estoy hablándoles a pastores, que ustedes predican de eso todo el tiempo, pero es bueno que lo recordemos, que tiene que ver con que Dios anhela conocerse, darse a conocer. Y si nos rehusamos al conocimiento de Él, vamos en picada. Por otro lado, Dios también determinó darse a conocer a través de un pueblo específico, su pueblo, a quienes les dio la responsabilidad de vivir de tal manera conforme a su revelación, a la revelación de sus propósitos y de sus estándares de vida, y que si ellos vivían así, los pueblos vecinos iban a conocer las virtudes de Dios y la cercanía de Dios. Es decir, no fue solo la naturaleza, fue a través de gente como usted y yo, carne y hueso, a quienes les llamó. Nosotros citamos ese texto de: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero eso de anunciarla no es solamente la proclamación en el púlpito o cuando salimos a campañas evangelísticas. Si uno lee en Israel, cuando se les dio eso, esa proclamación era por la manera de vivir. Y cuando ustedes estén en la tierra y ustedes vivan conforme a lo que yo les he dicho, las naciones vecinas se van a admirar y van a decir: ¡ay! ¿Quién tiene un Dios tan cercano como tienen esos? ¡Qué gente tan entendida y tan sabia! ¡Ay! ¡Qué Dios el que tienen! Bueno, sabemos que tristemente Israel falló miserablemente en la tarea. ¿Por qué pensaron que Dios era solo para ellos? Bueno, y escogieron otros dioses también en el camino. Dios se conformó y dijo: no, la gente se niega a conocerme en la creación. Estos a quienes les encomendé que anuncien quién soy yo, con mis virtudes y mis bondades, tampoco dan la talla. Dios se rindió, ¿cierto? ¡No! Dios persevera en darse a conocer. Entonces, de entre ese pueblo manda ¿a quiénes? A los profetas, a que les sigan anunciando y les sigan mostrando quién es Él. ¿Les hicieron caso? No. Y ahí sí Dios se rindió, ¿cierto? No. ¿Qué hizo? Se hizo carne. Se involucró alma, vida y sombrero, como decimos en Colombia. Y se hizo uno de nosotros. Y el Verbo se hizo carne.
y plantó su tabernáculo en medio nuestro. Y el que está en el seno del Padre y que conoce al Padre como ninguno lo conoce, ahora lo ha dado a conocer y se ha revelado en su Hijo Jesucristo, la imagen misma del Dios invisible. No tenemos excusa. Y no tenemos tiempo para profundizar en eso de la imagen del Dios invisible, pero baste con enfatizar que el alcance del conocimiento trasciende, con Jesucristo trasciende del orden natural que incluye a las criaturas y al pueblo que no dio la talla y nos lleva de vuelta al Creador mismo. Mírenme, aquí estoy entre ustedes, conózcanme. Y por supuesto, es a través de las Sagradas Escrituras que nos dan, que conocemos el testimonio de la revelación divina a través de los profetas y a través de Jesucristo. Dios no se quedó sin testimonio para que lo conociéramos. Entonces, los pastores, los maestros de escuela dominical, todo el mundo involucrado en educación cristiana, los que predican, los que evangelizan, los que discipulan, y los profesores del seminario. Cuando enseñamos a otros y propiciamos el espacio y el medio para que conozcan al que anhela ser conocido, estamos cumpliendo una función sagrada. Y cada clase que enseñamos, a las 8 de la noche, 9 de la noche, cuando la gente está cansada del trabajo y ustedes también, es un acto de adoración al que se dio a conocer y se sigue dando a conocer porque anhela ser conocido. Mire, si eso no lo mueve a uno a aplaudir a Dios, ¿cierto? ¿Qué cosa que debe emocionarnos tanto? Que Dios no juega a las escondidas, que anhela ser conocido y ha hecho todo lo posible para que sea conocido. Y nos dejó a su Espíritu para que nos siga enseñando, porque sabe que por nuestros propios medios no basta. Pero es importante que nosotros pensemos ahora en quién conoce. Y vamos a mirar una diapositiva y les voy a pedir que ustedes en sus mesas traten de ponerle nombre a cada uno de esos animales que tienen ahí. Ustedes saben que siguen explorando las profundidades del océano y siguen descubriendo nuevas formas de vida. Entonces, por favor, pónganle nombre, inventen nombre para cada uno de esos 5. Yo me tomo un sorbito de agua.
¿Le han puesto nombre a por lo menos uno? ¿Mm? ¿A 4? No, ustedes pónganle un nombre. Bueno, empiecen de cero pues. Es que se me olvidó que todo el mundo tiene acceso a San Google, ¿cierto? Bueno, yo quiero escuchar algunos de los nombres. Me dicen tal, tal. No. Acuática. Ujú. Narizón. ¿Y usted, el de arriba, qué dijeron? ¿Cómo? El ñato. Bueno, calamargo, ¿qué es calamargo? Ah, calamargo. A ver, alguien más, el del centro de colores, ¿alguien le puso nombre? ¿Cómo? Ah, un dragón trans. Oiga, qué maravilla. ¿Y alguien le puso nombre al de aquí en la esquina inferior derecha? ¿La suegra? Debe tener una suegra preciosa. Ujú. Hermano, ¿el árbol? Ah, vea. ¿Y el de arriba en la derecha? ¿Cómo? ¿La iguana? No, pero allá hay otro animal que tiene ese nombre. Pero miren, ¿qué tuvieron que hacer? Dime. Gracias. ¿Qué tuvieron que hacer para ponerles nombre? ¿Cuál fue el proceso? Pensar, observar y asociar. Pensar en experiencias. Las tiras cómicas que leen y cosas así por el estilo, ¿cierto? Las películas. Imaginar. Ustedes acaban de hacer el ejercicio que le pusieron a Adán. Dios que crea todo y ya ha creado todos los animales y ha creado a Adán, se da cuenta que el pobre tipo está solo. Entonces Dios dijo, eso no es bueno. Entonces, el Señor que formó a todas las aves del cielo y todo animal del campo, se los llevó al hombre y le dijo, oye, ponles nombre. Y Adán lo hizo. ¿Y el nombre que le puso? Es el nombre con lo que se les conoce, por lo menos en la lengua hebrea, ¿cierto? Pero miren, la cosa tan preciosa es que Dios mismo invita a Adán a participar en un proceso cognitivo frente a lo que Él ha creado, de forma que les pueda dar nombre. Eso lo que nos dice es que Dios creó al ser humano con la capacidad de pensar, de
conocer, y que Dios valida esa actividad, porque de hecho no le rechazó los nombres que puso. No, ve y hazlo otra vez. No te fijaste bien. No, aceptó la propuesta de Adán. Aprobó el trabajo intelectual y creativo del ser que había creado a su imagen y semejanza. La producción intelectual y creativa de Adán concordó con la creación coherente del Creador. ¡Qué cosa tan maravillosa! Porque los seres humanos somos criaturas a las que Dios dotó con capacidad racional, moral, estética, creativa, para ponerla al servicio de Dios y de su creación. Eso es muy importante. Porque lo que quiere decir es que nosotros, los seres humanos, tenemos una gran responsabilidad de usar esas competencias con las cuales Dios nos creó para ser para ser plenamente humanos. Por eso los educadores teológicos, a nivel que sea, de la escuela dominical o de los que están en doctorados, y enseñan en programas así, tenemos la gran responsabilidad de animar a los estudiantes a usar esto. Y tenemos la gran responsabilidad de usar la nuestra. Porque al hacerlo estamos honrando el diseño del Creador. No nos dé miedo de que la gente piense, de que la gente pregunte. Ahora, no todo lo que uno piensa y pregunta necesariamente es verdad, porque no podemos ser ingenuos. Dios nos dio esa capacidad, pero el ambiente idílico y perfecto de Génesis 1 y 2 se empieza a deteriorar en el capítulo 3 de Génesis. Sin embargo, Dios sigue dándole validez a la creación artística y a la exploración del orden creado, y en la caída, aunque distorsiona la creación perfecta de Dios y en el ser humano y nos afecta completamente, no borra la imagen de Dios, ni anula la capacidad que Dios nos ha dado para pensar, para conocer. Sí distorsiona cómo la usamos y el enfoque que le damos. Es decir, que aunque Dios preserva su imagen en el ser caído y limita el daño del pecado, todavía seguimos siendo portadores de la impronta divina. Que la caída no es el fin de la historia. Y por eso, cuando le enseñamos a alguien que todo empieza con Dios y que Dios es creador y que Dios nos hizo con la capacidad de aprender, de conocer, estamos ayudando a la redención de los procesos de conocimiento y de pensar de la gente. No nos sorprenda
que hay tanta insistencia en las Escrituras de que nuestra manera de pensar sea transformada por la verdad de Dios. Porque es que seguimos siendo capaces de conocer. Eso no lo hemos perdido. Y lo que se necesita es la transformación de eso para que volvamos en el camino, en la senda de la santidad, ¿cierto? A tener una manera de aprender que honra al Creador y a adquirir conocimiento que honra al Creador y a enseñar a otros que puedan conocer para honrar al Creador. Por otro lado, ya hemos hablado, todo parte de que Dios es. Hay una realidad creada que se puede conocer. Hay un Dios que se da a conocer. Hay un conocedor que es el ser humano a quien se le da la capacidad de conocer. Y también hay ciertas características del conocimiento. Y quiero mencionar dos características del conocimiento desde una perspectiva teológica. Primero que todo, el conocimiento es personal. Que Dios haya creado una realidad ordenada y coherente y unos seres a su semejanza capaces de conocer, aunque en forma limitada, no somos capaces de conocer todo. Somos conocedores parciales, implica que el conocimiento tiene una profunda dimensión personal. Los seres humanos, entre todos los otros seres creados, somos a quienes se nos ha conferido una capacidad única de reflexionar, imaginar cosas y posibilidades, inventar, analizar, combinar, pensar en nuevas opciones, proponer. No obstante, con el advenimiento de la inteligencia artificial, que hasta el día de hoy no es capaz de producir cosas por sí mismas, excepto a partir de la información que se le alimenta y de los parámetros que se le fijan, hay una pregunta fundamental que sí se están planteando los teóricos que están desarrollando eso, y es la pregunta: ¿y qué significa entonces ser humano? Ser humano. Yo tengo un amigo que trabaja en ese mundo, ese es su mundo, y es un experto en esa cosa. Y él fue el que en un foro en que estábamos, nos dijo: mira, esta es la pregunta que nos estamos haciendo y que se está haciendo la gente en ese mundo. y le pregunté: ¿y cómo interactúas con tus amigos y tus colegas? Dijo: no, eso es sencillo, porque ellos ya mismos están planteando: oiga, pero entonces, ¿qué significa ser humano? Y yo les digo siempre: yo para eso sí les puedo dar algunas luces. Él es un cristiano, entonces ha empezado a compartir la verdad de Dios, el Evangelio, con algunos de ellos. Uno de ellos ha empezado a reírse con él, pero es una pregunta que sí se está planteando. Ahora, nosotros sabemos qué significa ser humano, ¿cierto? Y sabemos que hasta ahora, aún con la inteligencia artificial, el ser humano es el único que hace toda esa complejidad con la que Dios nos creó. Pero la pérdida del conocimiento como algo personal, ya no solo en términos solo de la inteligencia artificial, sino en términos de que eso es algo que existe autónomamente por allá, sí ha tenido por lo menos dos consecuencias negativas. Lo primero es que ya existe el divorcio entre el conocimiento, las ideas y la conducta.
Se hacen ejercicios intelectuales con partes de la verdad que cada cual segmenta como quiere, y se trabajan como si fueran objetos carentes de todo impacto, especialmente, vuelvo a mencionar, como si no afectaran la conducta. Creemos que conocer es poseer. Conocer, en términos de la escritura, conocer es obedecer. Pero esa concepción del conocimiento como algo autónomo y de que el conocimiento no es personal, nos ha llevado entonces a la idea de que el conocimiento es poder. Y conocer es poseer. Y yo voy a volver a esa noción de que conocer es obedecer. Pero sí es muy importante que nosotros pensemos en ese divorcio. Entonces nosotros, hoy día, ser un erudito no tiene ningún tipo de compromisos morales. Usted puede ser muy respetado por su conocimiento y por su erudición, y estoy hablando aún en el mundo de la teología. Porque es posible hablar de teología y escribir libros de teología y ser profesor de teología y no tener un compromiso moral con eso. Porque no se cree que el conocimiento es de índole personal, es decir, que afecta a la persona, excepto para dar prestigio o poder. Por otro lado, si el conocimiento es impersonal y es una posesión, entonces la mente es como la bóveda de un banco. Uno simplemente acumula las ideas que provienen de otros o que son de uno, y guardamos celosamente esas cosas porque finalmente el prestigio está en la acumulación. Y por eso el conocimiento se volvió un bien de compra-venta. El día que un seminario teológico decida que la educación teológica no es rentable, entonces es mejor eliminar la educación teológica porque para las iglesias eso no es rentable. Se vendió a la idea de que el conocimiento es impersonal y dejó de servir a Dios para servir a Mamón. Pero ustedes saben que la educación privada en la mayoría de nuestros países en América Latina es un negocio de compra-venta. Acabamos de tener un escándalo grandísimo en Colombia con una universidad que se dedicó a venderles títulos profesionales a funcionarios del actual gobierno para poder justificar su nombramiento en cargos que requerían los títulos profesionales. Pero ese escándalo podría pasar en cualquier otro de nuestros países, porque el conocimiento se volvió un artículo de negociación. El otro lado de que el conocimiento es personal es que el conocimiento es universal. Ahora, esa afirmación no se refiere tanto a la capacidad de todos los seres humanos de conocer, más de eso ya he hablado, sino que tiene que ver con que la verdad entendida en términos aristotélicos, es decir, aquello que corresponde a la realidad de las cosas como son, la verdad entendida en esos términos, así entendida, entonces eso ha llevado a afirmar que toda verdad es verdad de Dios. Ahora, eso ha venido no del mundo secular del conocimiento, sino ha sido una afirmación histórica de la Iglesia. Por ejemplo, en el siglo IV, San Agustín escribió: nosotros no debemos rehusar la música
por la superstición de que ella la tengan también los profanos, siempre que podamos sacar alguna utilidad para entender las Santas Escrituras. Porque no, pues no porque tratemos de cítaras y de otros instrumentos que no valen para conseguir conocimiento de cosas espirituales, pero vuelvo a leer. Porque usemos las cítaras y otros instrumentos que nos valen para conocer las cosas espirituales, no quiere decir que al usarlas nos estamos mezclando en las frívolas canciones que acompañan a otros espacios. Tampoco debemos dejar de aprender a leer porque, según se dice, haya sido Mercurio el que inventó las letras. Asimismo, no hemos de huir de la justicia ni de la virtud, porque los gentiles les edificaron templos y prefirieron adorarlos en piedras antes que llevarlos en el corazón. Antes bien, el cristiano bueno y verdadero ha de entender que en cualquier parte donde se hallare la verdad, es cosa propia de su Señor, cuya verdad, una vez conocida y confesada, le hará repudiar las ficciones supersticiosas de hallarse aunque se hallaren en libros supuestamente sagrados. Después de Tomás, otros han seguido explicándolo. Calvino, en un comentario de Tito, dice: toda verdad es verdad de Dios, y por tanto, si los hombres malvados han dicho algo que es verdadero y justo, no debemos rechazarlo, porque cuando ellos lo dijeron, entendieron algo que Dios ha dicho y que Dios quiere. Eso es muy importante. Porque en la educación teológica uno sabe que echamos mano y debemos echar mano de verdades que no salen de la Biblia, de verdades sobre el orden creado y sobre el ser humano que enriquecen nuestra labor. Por eso ustedes tienen cursos de consejería pastoral. ¿Y es solamente leyendo versículos? ¿Quién enseña aquí consejería pastoral? Nadie. Yo escuché de la hermana. Y cuando enseñas consejería pastoral, solo citas versículos, ¿cierto? ¿Por qué? Exactamente, porque no es suficiente, porque Dios ha permitido que a través de las disciplinas como la psicología y el estudio de la psicología se conozcan verdades del ser humano, de cómo funciona el ser humano, del papel de las emociones, de la relación entre las hormonas y las emociones, del desarrollo de las personas en distintas etapas de la vida, que enriquecen la tarea pastoral. Porque toda verdad es verdad de Dios, si es la verdad que coincide con lo que Dios ha creado. Tenemos cursos de familia y la profe de familia decía: no, ellos tienen que analizar cómo son las familias en la sociedad y tienen que ir a hacer investigación. ¿Por qué? Porque hay quienes han descrito cómo es la realidad que tenemos alrededor y lo que está pasando con la familia. Esos son estudios de sociología, de psicología, de otras áreas, pero nos ayudan a conocer la verdad, porque concuerdan con lo que es. Y en ese sentido, Dios ha dado la posibilidad de eso. Eso es como si un médico diga: ay, no, yo no puedo aceptar nada de esas teorías genéticas y todo para estudiar, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer de aparición temprana, que hay una cosa genética que está vinculada con eso,
yo no puedo aceptar eso porque en la Biblia no habla de eso. Entonces va a rechazar la información que es correcta, que concuerda con la realidad, para entender más de lo que está afectando a sus pacientes. Yo sé que tenemos que ser, no podemos ser ingenuos, y menos en estos días cuando cada cual inventa sus hechos alternativos. Y no todas las teorías científicas son tan científicas, pero usamos la interdisciplinaridad en la educación teológica y aún en la escuela dominical. ¿Cómo les enseñamos a los maestros de escuela dominical? Mire, un niño es así. Estas son las necesidades de un niño. Los niños piensan así. Este es el desarrollo que tiene un niño. Hacemos materiales para la escuela dominical según la edad de los niños, porque hemos entendido desde la psicología y la psicología cognitiva que a distintas edades se va desarrollando más ciertas capacidades de pensamiento y hay acercamientos pedagógicos que son mejores. Celebremos la riqueza de la verdad que es posible conocer, y no estoy hablando de la verdad de la revelación directa de Dios personal, pero la verdad de lo que es posible conocer en el orden creado para enriquecer nuestra labor. Porque la misma mente que conoce a Dios a través de la revelación es la mente que indaga en cualquier dimensión de la naturaleza, la sociedad y la historia, en cualquier rama del estudio. Es la misma mente que adquiere sabiduría práctica por el ejercicio de un oficio. Porque así nos hizo Dios. Quiero hacer algunas aclaraciones en cuanto a eso del carácter universal de la verdad, para que después no me tilden de que yo vine a enseñarles herejías y que no me vuelvan a invitar. No todo lo que se dice en cualquier ámbito del conocimiento es verdad, es verdadero. Me parece que una tarea que nosotros tenemos como educadores es ayudar a la gente a curar la información a la que tiene acceso. Hoy día tenemos acceso a todo, pero tenemos que aprender a ser buenos jueces de la información. Y permítanme, aquí voy a hacer un paréntesis. En estos días de las noticias falsas y de las verdades alternativas, en la iglesia tenemos una gran responsabilidad de aprender cómo a detectar la falsedad en vez de reproducirla en redes sociales. Tenemos una gran responsabilidad porque se supone que somos gente que habla la verdad unos con otros. Se supone que somos gente que no difama. Se supone que somos gente que respetamos la honra de los demás porque son nuestro prójimo. No tenemos la libertad de recircular cualquier cosa que nos llega sin investigar si eso es cierto. No porque tenemos acceso, es cierto. Y nos tomaría más tiempo, tendríamos menos seguidores y posiblemente publicaríamos menos o gastaríamos menos tiempo en eso. Pero eso es una responsabilidad que tenemos. De veras, eso es parte de la santidad. Paréntesis. La verdad, también quiero enfatizar, es un todo coherente en virtud de la fuente común que le da cohesión. ¿Se acuerdan? En Cristo, Él hizo todo fue hecho por medio de Él, por Él y para Él, y en Él todas las cosas tienen coherencia y cohesión. Entonces, por lo regular, lo que es verdad
tiene cohesión con eso, aun si es verdad que viene de la sociología, de la psicología o de otro lado. Y la Biblia es fuente de toda verdad en cuanto al conocimiento de Dios. Pero la Biblia no es fuente de toda verdad en cuanto al conocimiento de todo lo habido y por haber. En términos epistemológicos, la verdad revelada en la Escritura tiene su foco decirnos quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué espera Él de nosotros, cómo hemos de vivir, y nos dice lo suficiente para eso. Pero la Biblia no es un manual de arquitectura, sociología, filosofía, zootecnia, medicina, ciencias ambientales. Nos da principios, no de arquitectura y todo eso, pero sí nos dice, el que ama al prójimo no le construye una vivienda que se le caiga. Eso sí es claro. Y no es un principio de arquitectura, es un principio de amor y solidaridad, ¿cierto? No nos da principios de química, pero sí nos habla de un orden creado que es posible conocerlo, investigarlo, porque tiene orden. Entonces, no estoy diciendo lo que no estoy diciendo. Lo que sí quiero afirmar es que toda persona que crea en la primera afirmación del credo, que afirme, creo en Dios Padre Todopoderoso, debe también creer que Él ha hablado por medio de su mundo, que Él es la fuente de toda verdad en su mundo, aunque la incredulidad lleve al rechazo y a la distorsión de lo revelado por Él. Siendo así, que la verdad viene de Él, que Él es la fuente de toda la verdad, la vida académica es un acto de devoción. Porque es el uso de un don de Dios a fin de conocer su mundo, de conocerlo a Él, de reconocer que toda verdad es verdad de Dios. Y son las 5:30. Se acabó mi tiempo. Entonces les debo la otra parte. ¿Está bien? Para respetar el horario. Okay. Me dieron 10 minutos de ñapa, decimos en Colombia. Miren, voy a dedicar esos 10 minutos al último punto que tiene que ver con el propósito del conocimiento. Hay dos visiones del propósito del conocimiento. La primera visión tiene que ver con la propuesta de los sistemas educativos. Y la propuesta de los sistemas educativos es que el conocimiento es para la vida productiva. Entonces, los sistemas de evaluación de los sistemas educativos, y aún y donde como se evalúa la calidad de la educación, realmente apuntan a eso. Entonces, yo no sé cuántos de los países que están aquí aplican las pruebas PISA, pero las pruebas PISA son exámenes que se aplican internacionalmente y se aplican a estudiantes entre 15 y más o menos a los 15 años en 79 países del mundo que son miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, de la OCDE. Y básicamente están estandarizadas y supuestamente miden la calidad de la educación a nivel secundario. Miden las competencias básicas de matemáticas, lectura y ciencias. Colombia es uno de esos países y es muy interesante porque en una presentación de las pruebas PISA por la ministra de Educación hace unos años y hablando después de la educación terciaria universitaria, esta fue la declaración que hizo la ministra de Educación.
hablaba de una propuesta, decía, nosotros buscamos una educación, hablando de la educación universitaria, que forme mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos y convivan en paz. Y hasta ahí uno diría, aleluya, gloria a Dios. El segundo párrafo. Una educación competitiva, centrada en la institución educativa, que permite y comprometa la participación de toda la sociedad en un contexto diverso, multiétnico y pluricultural. ¿Notaron el veneno? Desmenuzemos un poquito. ¿Quién de nosotros no anhela que en nuestros países, como producto de la educación universitaria, tuviéramos ciudadanos más éticos, respetuosos de la cosa pública, que convivieran en paz, que pensaran en el beneficio de todos en el país? Pero eso es muy poco probable. Cuando uno pretende alcanzar eso a través de una educación para la competitividad, centrada en la institución educativa y su sobrevivencia. Eso es contradictorio. Realmente, si fuera cierto que pasa eso, uno se pregunta, entonces, ¿qué ha pasado? Porque los egresados de esas instituciones de que ella está hablando, más bien tienen es decir, esas instituciones de que estaba hablando, la educación terciaria en Colombia y en todos nuestros países, pero nuestros sistemas educativos son muy parecidos. Lo que buscan es gente que que ponga al país a competir en el mercado internacional. Busca gente productiva. Y los egresados de ese tipo de educación son poco competentes para un mundo más ético, de más respeto a los demás y de pensar en el bien común. De lo contrario, ¿de veras? ¿Por qué tenemos tantos delincuentes de cuello blanco? Y uno mira las hojas de vida y las universidades tan prestigiosas de las que se han graduado. ¿De veras necesitamos más funcionarios públicos que apelan a las prebendas de su cargo para colocarse por encima de la ley? ¿Más investigaciones que alteran los resultados de los estudios científicos para ganar notoriedad o mayor financiación de los proyectos de investigación, etcétera, etcétera, etcétera? Claro que anhelamos gente más ética, más respetuosa de lo público. Por supuesto que uno quiere eso, pero nuestros sistemas educativos centrados en la competencia y en producir gente que engrade con el aparato económico mundial no produce eso. Esa es la propuesta que nos dan, el propósito del conocimiento desde las propuestas educativas. Entonces uno tiene que pensar que el propósito del conocimiento tiene que ser más que eso. Segunda propuesta. La segunda propuesta es la propuesta de la Biblia. Que el propósito del conocimiento es la sabiduría. Y en ese sentido necesitamos menos erudición y más virtud. Ahora, yo soy una educadora. Yo he dedicado mi vida a la educación. Entonces yo no estoy hablando en contra de la educación. Pero sí propendo por una manera de educar que anima al conocimiento, que anima a la investigación, que anima a aprender, que anima a la interdisciplinaridad, pero para que podamos vivir mejor.
para que vivamos conforme al propósito de Dios. Y no voy a meterme en lo que tenía preparado aquí, pensando en el acercamiento, que es importante. Proverbios es el libro que nos habla de la relación, ¿cierto?, entre conocimiento y sabiduría, pero solamente permítanme decir esto, que en términos, todo el vocabulario de la sabiduría en la literatura sapiencial nos dice que la sabiduría no viene solamente por el ejercicio intelectual, que la sabiduría viene de Dios. El Nuevo Testamento lo mantiene. Y Santiago es bien claro, la sabiduría del mundo que produce todo lo que les dije y la sabiduría de Dios, que es sabiduría. Segundo, que la sabiduría teológica tiene que ver con la relación con Dios y su creación. Y que el fundamento de la sabiduría es el temor del Señor. Esa afirmación coloca la sapiencia, la sabiduría, en el marco de la fe de Israel, del pacto de Dios con su pueblo, del Dios que anhela ser temido, no porque le tenemos miedo, pero porque anhela ser conocido y reverenciado, y que Él reconocerá a Dios todos los días presente, todos los días con nosotros, el Dios que se involucró en los asuntos de la humanidad y no se mantuvo distante. Entonces nos enseña a vivir conscientes de lo que Él anhela que seamos y cómo seamos. De que lo que conozcamos es porque Él nos dio la virtud para la capacidad de conocerlo. De que el objeto de lo que investigamos es porque Él lo puso como parte de su creación. Es el reconocimiento con humildad y dependencia de Dios. Y ahí radica el principio de la sabiduría. Y finalmente la sabiduría es ética. La sabiduría ha de llevarnos a una vida de rectitud, de piedad, de justicia, de equidad. Porque se basa en dos características de quien es sabio: que tiene conciencia de su relación con Dios, que tiene conciencia de su relación con el prójimo y por lo tanto actúa coherentemente frente a esa conciencia. Entonces, queridos y amados hermanos, seamos gente que estimula al conocimiento, porque Dios es, porque su creación es real y no es un espejismo, y es posible conocer, porque nos ha creado con la capacidad de conocer en forma real, aunque parcialmente, porque se ha dado a conocer y porque nos invita a conocer su mundo y conocerlo a Él, porque nos ha dado por la obra suya a nosotros y su obra redentora, y por la presencia de su Espíritu entre nosotros, la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre conocimiento y sabiduría. Porque el conocimiento no es un fin en sí mismo, ni es abstracto. Porque en términos de otro libro sapiencial de Job, temer al Señor, eso es sabiduría. Y apartarse del mal, eso es discernimiento. Estamos en conocimiento que nos haga sabios y personas con discernimiento. Amén.
Gracias por acompañarnos hasta el final. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como STN Cono Sur y a mantenerte conectado con más contenidos de formación y edificación.